Hola, mi nombre es Liliana Navarro. Hoy veremos un tema de matemática denominado las razones trigonométricas. El objetivo de este tutorial es aprender a reconocer los elementos de las razones trigonométricas directas en un triángulo rectángulo y saber aplicar las razones trigonométricas. Por este motivo veremos un ejemplo de tres triángulos donde, como podemos observar, están en diferentes, se han tomado diferentes ángulos agudos, ¿sí? Si observamos, siempre la hipotenusa es el lado mayor de mayor longitud de un triángulo rectángulo y está es opuesto al ángulo recto, ¿sí? Si nosotros podemos observar en el triángulo, en el ejemplo A, B y C, tenemos que la hipotenusa es el lado mayor, ¿sí?, de mayor longitud y está siempre enfrentado al ángulo recto, en ese y en este, ¿sí? Ahora, si miramos el primer triángulo, en el ejemplo A, podemos observar que el ángulo beta, su lado opuesto, ¿sí?, es el cateto opuesto, está enfrentado con el ángulo que estamos analizando, y el lado contiguo a él, ¿sí?, es el cateto adyacente. En el segundo ejemplo, en el B, tenemos que este es el ángulo que estamos analizando. Por lo tanto, ya sabemos cuál es la hipotenusa. El cateto adyacente será este, ¿sí?, que es el que está contiguo a él, y el lado que está opuesto al ángulo que estamos analizando es el cateto opuesto. Aquí tenemos el ángulo θ. Pasa exactamente lo mismo. El lado que está opuesto, enfrentado al ángulo que estamos analizando, es el cateto opuesto. Y el que está contiguo inmediatamente a él es el cateto adyacente, es el lado que está a continuación del ángulo que estamos analizando, ¿sí? Por este motivo decimos que las razones trigonométricas son las relaciones que se establecen entre los lados de un triángulo rectángulo respecto a uno de sus lados, sus ángulos agudos, como estuvimos viendo en los ejemplos anteriores, y solo dependen de los ángulos de este, ¿sí? También sabemos que en todo triángulo la suma de las amplitudes de sus ángulos interiores es igual a 180 grados. Sabemos que las razones trigonométricas directas tenemos el seno, el coseno y la tangente. Aquí tenemos el ángulo A, su lado opuesto, ¿sí?, su cateto opuesto, está sombreado acá con color celeste, la hipotenusa con color lila y el cateto adyacente con color rosado. Sabemos que entonces decimos que el seno del seno del ángulo es el cateto opuesto dividido la hipotenusa, el coseno es el cateto adyacente dividido la hipotenusa, la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Pero estas definiciones teóricas las veremos a través de un ejemplo, donde tenemos este triángulo, un triángulo rectángulo con sus medidas. El ángulo que estamos analizando es este, ¿sí? Y sabemos que el cateto que está enfrentado a ese ángulo se llama cateto opuesto, mide 8 centímetros. La hipotenusa, que es el lado que está opuesto al ángulo recto, mide 10 centímetros y el cateto adyacente mide 6 centímetros. Vamos a obtener el seno de este ángulo, el que estamos analizando, que es la fórmula es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, y como tenemos los datos, directamente reemplazamos y hacemos el cociente, dándonos como resultado 0,8. Realizamos este cálculo en la calculadora científica haciendo shift seno
a la menos 1 de 0.8 y obtenemos 53.13 grados. Ahora calculamos el coseno del mismo triángulo analizado, utilizando la fórmula que es cateto adyacente dividido hipotenusa. Reemplazamos por los valores que son 6 centímetros dividido 10 centímetros. Obtenemos 0.6. Realizamos los cálculos, con la calculadora Shift, ¿sí? El coseno la menos 1 de 0.6, obtenemos 53.13 grados. Ahora vamos a calcular la última razón trigonométrica que nos falta, que la tangente, que es el cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Y reemplazamos por los valores, es 8 centímetros dividido 6 centímetros, obtenemos 1.33 y lo realizamos en la calculadora y obtenemos 53.13 grados. Como pueden observar, hemos obtenido las razones trigonométricas directas con respecto a un mismo ángulo, ¿sí?, en el triángulo. Y en los tres casos, en el seno, coseno y tangente, obtuvimos el mismo valor del ángulo. Esto es correcto porque estamos analizando el mismo ángulo, que es este ángulo. Bueno, ahora vamos a ver situaciones donde tendremos que elegir qué razón trigonométrica conviene utilizar dependiendo de los datos que nos dan en la representación del triángulo. En esta representación tenemos el cateto opuesto como dato, ¿sí? El cateto opuesto a este ángulo, que es el que nos están dando como que queremos saber, ¿sí? Mide 10 centímetros y la hipotenusa mide 15 centímetros. Entonces, si nosotros sabemos, tenemos como dato la hipotenusa, podríamos usar coseno. No tenemos como dato el cateto adyacente. Tampoco podríamos utilizar la tangente porque no tenemos como dato el cateto adyacente. Tenemos cateto opuesto, pero no tenemos cateto adyacente. Entonces, tenemos que utilizar el seno del ángulo, ¿sí? Que es donde está cateto opuesto sobre hipotenusa. Realizamos los cálculos y obtenemos 0.667, que eso es igual a 41.81 grados, ¿sí? Realizamos en otro ejercicio, decimos que dependiendo de los datos que tenemos acá, vamos a analizarlo, ¿sí? En esta ocasión tenemos como dato el cateto adyacente, que mide 12 centímetros, el cateto opuesto mide 5 centímetros, entonces, como el dato que no tenemos es la hipotenusa, entonces sabemos que no podemos utilizar donde tengamos la hipotenusa. O sea que el seno no podemos obtenerlo, el coseno tampoco, porque necesitamos el valor de la hipotenusa. Por lo tanto, utilizaremos la tangente. Reemplazamos por los valores y obtenemos 5 centímetros dividido 12 centímetros, obteniendo 0.416. Realizamos esto en la calculadora Shift tangente a la menos 1 de 0.416, obtenemos 22.61 grados. Ahora realizaremos el último ejercicio, ¿sí? Donde tenemos este ángulo agudo para analizar. Tenemos como dato el cateto adyacente al ángulo que nos están dando, 3 centímetros, y la hipotenusa, que mide 8 centímetros. Como los datos que tenemos son cateto adyacente y la hipotenusa, utilizaremos el coseno. Reemplazamos por los valores del cateto adyacente, mide 3 centímetros, la hipotenusa 8 centímetros, obtenemos como resultado 0.375 y
Esto, si hacemos en la calculadora, shift coseno de la menos 1 de 0.375, obtenemos 67.97 grados. Bueno, espero que esto le haya sido de utilidad. El objetivo es que hayan podido analizar los diferentes triángulos, ¿sí? Reconociendo cuáles son los catetos dependiendo del ángulo que se esté analizando. Muchas gracias, hasta luego.